de que se cortara. Nadie convida a nada, dice el Nico. Ya, chiquillos, miren, lo que les quería decir antes de que se cortara es que o sea, da lo mismo si toman como posición inicial la altura total o si toman como posición inicial 0, ¿ya? Lo que importa es que sepan que, por ejemplo, cuando tomáis tu posición inicial como la altura total, tenéis que poner la velocidad y la aceleración negativas, ¿ya? Y te va a dar como lo que le falta para llegar al piso, ¿ya? Piensa en eso. Cuando tomáis como referencia, como tu posición inicial, tomáis la altura total, el resultado de todo esto, la posición final que te va a dar, la ecuación, va a ser como lo que les falta para llegar al piso. Tienen que saber eso, ¿ya? Y cuando tomáis como posición inicial 0, en velocidad, aceleración la pones positiva y te va a dar ahí como los metros normales, ¿ya? Ya. Eso es lo que tienen que entender. Bueno. Ajá. Dime, Nico. ¿A qué hora terminábamos hoy? Empezamos a las 5, terminamos a las 6:30. ¿What? Ya nos terminó el tiempo. No, qué triste. Cortó el video, ¿no? ¿Se quieren quedar más tiempo? Quédense más tiempo pues, para explicarle esto. O Para si no, la otra hablar clase, podría ser. o si no, la otra clase vamos a tener que seguir viendo esto pues, y Ah, terminar de sí. repasar los movimientos verticales en la próxima clase. Nos falta el lanzamiento vertical hacia arriba y ver los gráficos de este movimiento. Se nos hizo muy corta la clase. ¿Qué dicen ustedes? Díganme algo, po. Oh, el Nico. ¿Prefieren que Yo me quedo. veamos? ¿Se La quieren quedar? próxima clase. Hay que ser ¿Último? un poquito. Yo también me quedo. O por último, terminemos de ver lanzamiento vertical hacia abajo y la próxima clase vemos el lanzamiento vertical hacia arriba, pero veamos el lanzamiento vertical hacia abajo entero hoy día para no quedar a medias, pues ya. Bueno, Bueno. ya. Terminemos de ver esto. Ya, cabres. Ánimo. Ah. Y Nico, no seáis flojo, tenéis que estudiar. He estado todo el día estudiando, Kenny. Terrible flojo, a mí no me vengáis con cosas. Sí, hola. He estado todo el día aquí, weón, estudiando. Ah, sí, no te creo nada. Ya, ya chiquillos, miren, Chao. estos son los gráficos de lanzamiento vertical hacia abajo. Lo que pueden ver es que la velocidad no puede ser 0, ¿ya? Eso es lo más importante. Y son iguales a los gráficos de caída libre, pero la diferencia es que la velocidad no es 0, ¿ya? No empieza en 0. Acuérdense, aquí este gráfico es como si estuviéramos viendo de abajo, ¿ya? Como si estuviéramos viendo de abajo y no sé, por ejemplo, si dejáis lanzar una pelota, es como si la pelota, tú estuvieras ahí abajo y la pelota se acerca a ti, ¿ya? Entonces la posición inicial de la pelota, por ejemplo, va a ser la altura total, va a ser 45, ¿ya? Y cada vez se verá cercano a ti. Eso es lo que pasa. La distancia entre tú y la pelota cada vez va a ir disminuyendo. ¿Vieron que cada vez más chico? Y aquí es como si nosotros estuviéramos viendo de arriba. Bueno, entonces este gráfico es como si tú lanzaras la pelota. Tú estás acá y lanzáis la pelota.
cada vez la distancia entre tú y la pelota va a ser más grande, ¿ya? Entonces, por eso como que la posición es más grande. Tú. Y aquí tomáis, y este gráfico ya saben, este es el que toma posición inicial 0, ¿ya? Este es el que toma posición inicial la altura total. Esa es la diferencia, ¿ya? Ya, mire, la velocidad de un cuerpo que experimenta un lanzamiento vertical hacia abajo aumenta con el tiempo debido a qué. Ya, cuál creen que es? Tienen 2 minutos. Ah. ¿Alguien que me diga algo, por favor? Acuérdense que movimiento retardado. La aceleración que experimenta el cuerpo tiene el mismo sentido que su velocidad. Muy bien. Es la D. Acuérdense, los movimientos acelerados, aceleración y velocidad tienen el mismo sentido. Movimientos retardados ¿La tienen D? distintos sentidos. ¿La D? ¿Es la D ya? ¿La D o no? Entonces sería. ¿Es la D? Sí. Ah, está bueno entonces. Ya, bueno. Es la D. Muy bien. ¿Ya? Acuérdense. Y otra cosa, movimientos retardados, la velocidad disminuye. Movimientos acelerados, la velocidad aumenta. ¿Ya? La aceleración es un cambio en la velocidad. Ya tenemos que ver esto. Se lanza un objeto verticalmente hacia abajo con una rapidez inicial de 2 metros por segundo, llegando al suelo a 12 metros por segundo. ¿Ya? Entonces, velocidad inicial, 2 metros por segundo, velocidad final, 12 metros por segundo. Respecto a esta situación, es correcto afirmar que el objeto fue lanzado desde 7 metros de altura. Miren, para ver eso, lo que pueden, o sea, no nos dicen el tiempo ni nada, ¿cierto? Entonces ocupamos la ecuación independiente del tiempo. Velocidad final es igual a velocidad inicial más el doble de la aceleración por el tiempo. Maldita sea. ¿Ya? Entonces, y bueno, esta fórmula también nos va a servir para calcular el tiempo igual, porque tenemos ya, entonces velocidad final es 12, ¿cierto? Velocidad inicial es 2. El doble de la aceleración va a ser 20, porque la aceleración de gravedad es 10, 20, y el tiempo no lo sabemos, ¿ya? Entonces, lo que hay que hacer aquí es, ya, está sumando, pasa restando, entonces sería 10 igual a 20. No, pues, es por la distancia, que soy pava. ¿Por qué le había puesto tiempo? Es por la distancia. Si esta es la fórmula independiente del tiempo. Velocidad inicial más el doble de la aceleración por la distancia, ¿ya? 20, y aquí ponéis la distancia. Entonces sería 10 dividido en 20. Sería 1 dividido en 2, sería un medio, ¿ya? ¿What? ¿Qué hice? Creo que hice algo mal. Copié mal hice mal la ecuación. Esperen un poquito. Velocidad final al cuadrado. Ahí está, porque soy paga. Dios mío. Estaba copiando mal la ecuación. Al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más el doble de la aceleración por la distancia. Esa es la fórmula de la velocidad independiente del tiempo, ¿ya? Entonces, velocidad final al cuadrado, entonces la velocidad final que tenemos es 12 metros. Entonces, 2 al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado, sería 2 al cuadrado, más el doble de la aceleración, entonces sería 20 por la distancia, ¿ya? 2 al cuadrado es 144, es igual a 4 más 20 por la distancia.
Y eso sería ya. El 4 está sumando, pasa restando. 144 menos 4 sería 140. Es igual a 20 por la distancia. Está multiplicando, entonces pasa dividiendo. Entonces sería 140 dividido en 20. 14 dividido en 2 nomás, ¿ya? Le sacamos un 0. 14 dividido en 2 te va a dar la distancia. Y es igual a 7. Es la distancia total, ¿ya? Entonces la 1 es verdadera. Disculpen, es que estaba copiando mal la ecuación delante. No la había puesto el elevado al cuadrado. Bueno, y entonces, como nos dicen la velocidad inicial, la velocidad final, tenemos la aceleración, tenemos todos los datos, pues tenemos los 3 datos necesarios para calcular la distancia. Y la distancia que nos da esa ecuación es como la distancia total, ¿ya? Entonces, por eso nos sirve al tiro para sacar la distancia. Es bacán. ¿Qué fórmula ocupaste para poder sacar el 7 metros? Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más el doble de la aceleración por la distancia. Esa fórmula ocupé. Es la fórmula de velocidad independiente del tiempo, ¿ya? La velocidad inicial sería cero, ¿no? No, porque no estamos en caída libre. Aquí te están diciendo que con una rapidez inicial de 2 metros por segundo y Ah, entonces la rapidez final, o sea, la velocidad final es de 12 metros por segundo, porque dice que llego al suelo con una rapidez de 12 metros por segundo, ¿ya? Entonces, intercambiáis datos nomás, pues. Entonces aquí sería 2 al cuadrado, igual a 2 al cuadrado, más 2 por 10 y la distancia. Y resolví la ecuación, ¿ya? La distancia es tu incógnita aquí y la resolví y listo. Entonces, vimos que la primera era verdadera. La segunda nos dice, el cuerpo demoró 1 segundo en llegar al suelo. Tenemos que ver si es verdadero o falso. Hay una fórmula que se llama la fórmula de velocidad, ¿cómo era? Velocidad, bueno, es la velocidad pero con relación al tiempo, ¿ya? Es una ecuación de primer grado nomás. Igual es de las fórmulas que le había enseñado y es velocidad final es igual a velocidad inicial más, esperen, ¿cuál era la fórmula? Velocidad final igual velocidad inicial más eh, aceleración por tiempo, ¿no me era? Aceleración por tiempo. Sí, aceleración por tiempo creo que era, déjame. Justo aquí tengo un papel, creo que aquí tengo anotada esa fórmula. Uy, se me... Maldita fórmula. Deja ver si está acá. Sí, aceleración por tiempo. ¿Ya? Esa es la fórmula, ¿ya? Bueno, pero igual en el diagrama que les mostré al principio estaba la fórmula. Y como es que como vimos una clase y explicamos toda esta fórmula en esa clase, pero igual, ¿ya? Entonces tenemos velocidad final es 12, igual velocidad inicial que es 2, más la aceleración es 10 por el tiempo. Entonces acá lo que hay que hacer, está sumando, pasa restando, sería 10, igual a 10 por uno, tiempo, está multiplicando, pasa dividiendo, 10 dividido uno. en 10, 1. Entonces el tiempo igual a 1. El tiempo total igual a 1 segundo, entonces esta es verdadera. Tenemos las dos verdaderas, ¿ya? Y como pueden ver, 1 y 2 son verdaderas. Ahora tenemos que ver si la tercera es verdadera. Dice, cuando había transcurrido 0,5 segundos, el objeto se encontraba a una altura de 4,75 metros, ¿ya? ¿Verdadero o falso? Ahora vamos a ver. Nos están pidiendo una posición, ¿cierto? Entonces nos sirve ocupar la fórmula de posición. O sea, la fórmula de itinerario. Pero, o sea, posición final es igual a posición inicial más la aceleración por tiempo
No. Velocidad inicial más la velocidad por el tiempo. Más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ahí está. Esa es la fórmula de itinerario. Bueno, entonces reemplazamos. No, pues esta es posición. Posición final es igual a posición inicial más velocidad por tiempo más la mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ahí está, ¿ya? Entonces, lo que podemos hacer aquí es, bueno, nosotros elegimos si ocupamos como nuestra posición inicial 0 o ocupamos nuestra posición inicial 7 metros. Yo les recomiendo que ocupen la posición, o sea, si ocupan la posición 0, si ocupan la posición 0, como que le va a dar los metros, le van a dar los metros así como que le falta para llegar al... No, le van a dar como los metros normales, ¿ya? Si ocupan la posición de... O sea, si ocupan la posición inicial de 7 metros, les va a dar como lo que le falta para llegar al suelo, ¿ya? Y en verdad como que vamos a ocupar los 7 metros, ¿ya? Entonces sería 7 más velocidad por tiempo. Bueno, velocidad inicial por tiempo. Entonces sería 2 por un medio, porque el tiempo te está diciendo que es 0,5. Entonces 2 por un medio sería, sería 1. 2 por un medio igual a 1. Perdón, chiquillos. Estaba mal, estaba todo muy enredado. Mejor se lo hago bien. Pero se lo voy a hacer bien acá. Ya. Posición final la que le queremos saber. La posición inicial la vamos a poner. Posición inicial la vamos a poner como a la altura, ¿ya? Pero también le sirve. Igual le sirve ponerla como 0. Bueno. Pero podríamos ponerlo como 7 metros nomás. Más velocidad por el tiempo, que sería 0,5. La velocidad sería 2. Entonces sería 2 por un medio. Multiplicáis y te queda 1, ¿ya? Más la mitad de la aceleración, que sería 5, por el tiempo al cuadrado, un medio al cuadrado es un cuarto. Entonces aquí sería 7. Hay otra cosa, como ocupamos, sería negativo, como estamos ocupando el sistema de referencia en la altura total, sería negativo, ¿ya? Perdón, sería 7 menos 1, porque 2 por 1, 2, y 2 dividido en 2, 1. 7 menos 1, menos 5 por 1, 5, y menos 5 cuartos. ¿Ya? Ahora resolvemos eso y nos va a dar el resultado final. Sería 7 menos, y acá 1 menos 5 cuartos sería 1 igual a 4 cuartos, ¿ya? Entonces sería 9 cuartos, ¿ya? Entonces 7 menos 9 cuartos sería no me queda espacio. 7 menos 9 cuartos sería el resultado final. 9 cuartos es igual a 2,75, creo. ¿Cuánto era? 2,25. Sí, 9 cuartos igual a 2,25. Entonces 7 menos 2,25 es igual a
4,75. Según yo está bien. A ver. 7 menos 2,25. Déjenme ver si está bien. Es más complicado hacerlo acá. Sí, está bien, A ver, es pero que 9 cuartos. Sí, 9 cuartos igual a 2,25. Entonces sería 7 menos 2,25. 4,75. Está bien. Sí, lo calculé bien. Y la posición final, o lo que esto nos da lo que te falta para llegar al piso, sería 4,75. Si hubieran hecho sistema de referencia 0, le hubiera dado 2,25. Si hubieran ocupado el sistema como de referencia 0, le hubiera dado 2,25. ¿Ya? Eso le hubiera dado como posición final si ocuparan el sistema de referencia 0. Pero lo que tienen que ver es, por ejemplo, si ocuparan el sistema de referencia 0, al tiro tienen que saber que esto le hubiera dado como los metros como normales, ¿ya? Pero como ven que son complementarios, porque te estaban preguntando si la posición en el medio segundo era 4,75, y si les da esto y ven que es complementario con eso, entonces al tiro ven que sí, ¿ya? Pero si hubieran ocupado el sistema de referencia 0, le hubiera dado eso. Si ocupan el sistema de referencia como posición inicial 7, le hubiera dado al tiro 4,75, que es como lo que le falta. Igual es como complicado ver si te preguntan, por ejemplo, con posición inicial 0 o con posición inicial la altura total, ¿ya? Entonces, como aquí nos estaban diciendo, como complicado porque no te lo dicen, pues, ¿cachai? Pero como te estaban diciendo que cuando había transcurrido 0,5 segundos, el objeto se encontraba a una altura de 4,75 metros, ¿ya? Si hubieran ocupado el sistema de referencia 0, le hubiera dado 2,25. Y ven que 4,75 más 2,25 es lo mismo que 7, entonces es como obvio, es como complementario, ¿ya? Entonces lo hubieran puesto correcta, son las 3, ¿ya? Eso es lo que pasa. Pero se pueden confundir con eso de los sistemas de referencia. Pero llegan a una conclusión nomás viendo cómo son complementarios, llegan a la conclusión de que es verdadera, ¿ya? ¿De dónde sacaste un cuarto? Que antes sacaste un cuarto de no sé dónde. Del tiempo, el tiempo al cuadrado. 0,5 igual a un medio y un medio al cuadrado es igual a un cuarto. Ah, dale. Solo reemplacé. Sí, Y sí. como les digo, tenían que poner los negativos, porque acuérdense de cuando ocupamos como posición inicial, ocupamos la altura total, la velocidad y la aceleración son negativas, ¿ya? Por eso lo puse negativo. Si hubiéramos ocupado como posición inicial 0, queda positivo, ¿ya? Igual, como les digo, está como enredado eso, pero como les digo, yo llegué a la conclusión nomás, viendo que son complementarios. Mm, Porque, por ejemplo, sería 0. Y A ver, sí, vamos a hacerlo con pero tema referencia 0. ¿de qué sería negativo la aceleración y qué más? La velocidad.
La aceleración y la velocidad. Ya, Ujú. gracias. De nada. Más la mitad de la aceleración, que sería 5 por el tiempo al cuadrado. 5 por un cuarto. Eso sería 1 más 5 cuartos. Entonces el 1 lo transforma a 4 cuartos. Me da 9,4. Y eso igual a 2,25. Sí, estaba bien. 9 cuartos, 2,25. Si ocupamos el sistema de referencia 0, nos va a dar 2,25. Pero si ocupamos el sistema de referencia 7, o sea, posición inicial 7, nos va a dar como lo que le falta para llegar al piso, ¿ya? Es como para allá. Si ocupamos el sistema de referencia 0, es como para allá. ¿Cachai? Entonces, como nos están preguntando la altura, está bien que ocupamos el sistema de referencia 7 porque nos dice al tiro cómo es la altura, cuánto le falta para llegar al piso, ¿ya? Eso, pues. Sé que está medio enredado, pero bueno, y esto del lanzamiento vertical hacia arriba lo vemos otro día. Nos vemos en la próxima clase, ¿ya? ¿Entendieron? Sí, sí, tía. Ya. Hoy las fórmulas se me estaban como olvidando, ¿cacharon? Dios mío, las fórmulas no se pueden olvidar. Es que son tantas fórmulas que de repente uno como que las mezcla. Y es como, ¿what? Pero traten de memorizarse la fórmula igual ustedes ya. Es importante que se aprendan las fórmulas. Y la fórmula de velocidad e independiente del tiempo, como les digo, le va a servir. A lo mejor no la habían visto nunca, pero le va a servir para estos movimientos. Porque si no le dicen el tiempo, pueden calcular cosas con esa fórmula, ¿ya? Y no quedan perdidos, pues, porque las otras fórmulas todas necesitan el tiempo. Y ya, eso, pues. ¿Alguna duda antes de irme? ¿No? No, ninguna. Ya. La próxima clase repasamos movimiento, no, lanzamiento vertical hacia arriba, ¿ya? Que el movimiento que nos falta, lanzamiento vertical hacia arriba, nos falta nomás. Chao. Chao. Gracias. De nada, chao.